Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Entonces estamos hablando de quién? Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor. Si usted se aprende ese nombre en la Biblia, cualquiera le queda fácil. Nabucodonosor, ¿está bien? Era el rey de Babilonia, y cuando hablamos en el capítulo 2 y el capítulo 3, de pronto el más glorioso de los imperios. Cuando Daniel habla sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor, le dice: después de ti vendrá otro más pequeño, hablando de los medos y los persas, y luego vendrían los griegos, y luego vendrían los romanos. Y el reino de Babilonia fue un reino esplendoroso, por eso la cabeza de oro. También se le subió un poquito a la cabeza a Nabucodonosor su éxito, y entonces no se conformó con la cabeza de oro, sino que hizo toda una estatua de oro, ¿recuerdan? Para ser adorada. Motivo de nuestro estudio la semana pasada, estuvimos estudiando a Nabucodonosor. Lo importante y lo interesante que decíamos es que el capítulo 4 es un capítulo bien espectacular. Ahora estamos hablando con Carlos Hugo de testimonios en la vida, de personas que logran sobreponerse a grandes caídas, a grandes situaciones difíciles de salud, económicas, relacionales. Y Nabucodonosor se sobrepuso a la enfermedad número 1 en el mundo y que destruye vidas. Se llama el orgullo y la altivez, ¿cierto? Porque con orgullo y altivez, créame que viene todo lo demás. Si ese fue el primer pecado. El primer pecado fue creernos que nosotros por nosotros mismos somos capaces. Y de eso sufría Nabucodonosor a un extremo que su orgullo y altivez le llevó a 7 años de tratamiento médico, pero un tratamiento bien fuerte, ¿recuerdan? Perdió la razón, fue echado del reino, vivió como un animal durante 7 años, comió hierba como un buey durante 7 años, hasta que levantó los ojos al cielo y recapacitó que solamente Dios era Dios en los cielos. Esa es la miniatura número 1 de la iglesia. Este es nuestro modelo a escala. Bueno, entonces decíamos Nabucodonosor al final, capítulo 4, de pronto no podemos asegurarlo, de los únicos que estamos seguros que tenemos una fe puesta en el Señor, una confianza puesta en Dios, es de cada uno. Pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, de alguna manera, los testimonios, la forma de confesar al Señor como Dios y Salvador, eso nos puede ayudar a ver que de alguna manera cada persona tiene una relación con el Señor. En el caso de Nabucodonosor, pienso que ese capítulo 4 es como el momento de la transformación.
la sanidad de un corazón lleno de altivez, lleno de orgullo, el reconocimiento de que efectivamente existe un Dios por encima de nosotros, pero también a la vez cómo Dios no está interesado en quitarnos, sino Dios está interesado en bendecirnos. Bendecirnos no es tener, aunque muchas veces lo involucra, porque muchas veces Dios nos bendice con muchas cosas, pero bendecirnos es que de alguna manera su propósito se cumpla en nosotros de tal forma que podamos vivir una vida con significado y con sentido. Teniendo más, teniendo menos, no interesa. Es que uno esté alineado a lo que Dios tenía preparado y que de antemano colocó todo lo necesario en nosotros para que se cumpliera. Entonces, en ese sentido, ese capítulo 4 es extraordinario. Hemos dicho que son capítulos icónicos en la Biblia, la transformación de Nabucodonosor. El capítulo 5 se supone entonces que vendría a ser la consecuencia, los periodos de años después de Nabucodonosor. Y efectivamente, solo que hay una gran diferencia entre el 4 y el 5. Y la vamos a plantear en esta tarde. ¿Cuál es la diferencia entre Nabucodonosor y cuál es el personaje del capítulo 5? Belsasar. Belsasar dice allí que es hijo de Nabucodonosor, pero la realidad es que es un descendiente de Nabucodonosor, como cuando se dice que nosotros somos hijos de Adán, en el sentido de que venimos de Adán, somos descendientes de Adán, pero no descendientes directos, sino que de su descendencia nosotros en el tiempo formamos parte. Así es Belsasar. Hubo 4 reyes después de Nabucodonosor antes de llegar al rey Belsasar. Y más o menos el periodo de tiempo entre Nabucodonosor y Belsasar fueron 20 años. Para que eso lo tengamos en cuenta cuando leemos la Biblia, porque a veces cuando la estamos leyendo y la leemos de corrido, de alguna forma cuando pasamos de un capítulo a otro es como si fuera al día siguiente. No, estamos hablando 20 años después. Entonces imagínense, Nabucodonosor ya no es rey, han pasado otros 3 reyes después y viene Belsasar. Los reinados después de Nabucodonosor, que fue el más largo, 43 años, fueron periodos de tiempo de 2, de 3 años más o menos. O sea que eran periodos muy cortos, no generaron gran impacto, hasta que vino este último que se llamaba Belsasar. ¿Cómo comienza el capítulo 5? El capítulo 5 dice que un día Belsasar, obviamente habiendo heredado un reino como era Nabucodonosor, se sentía que el mundo se le debía a él. Corrección que había hecho en su tiempo Nabucodonosor, porque eso era lo que pensaba Nabucodonosor, que el mundo se le debía. ¿Recuerdan el último sueño que tuvo de ese gran árbol que todo el mundo venía a buscar sombra en él, que los árboles, las ramas estaban llenas de pájaros que se sustentaban de él? Él pensaba que el mundo se le debía, pero a Dios gracias cambió, pero parece ser que su modelo se repitió en el tiempo. Por eso es importante, muy importante, y aquí hago alusión a la reunión con los papás de los niños del arca, es que nosotros entendamos que la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en las generaciones que vendrán, no solamente es desde el punto de vista físico o genético. Nuestra influencia sobre nuestros hijos tiene que ver también con las actitudes que asumimos, con las formas en que vemos la vida. Decíamos en estos días en una reunión que muchas veces los jóvenes hoy día tienen una expectativa compleja de lo que será el futuro del país y del mundo, porque siempre nos han oído a nosotros sentarnos a comer, cuando nos sentamos como familia, a tomar los alimentos, y estamos hablando del mal país que tenemos, del mal presidente que tenemos, de las dificultades. Estamos hablando de un país siempre en crisis. Y un niño que se levanta toda su vida pensando y oyendo que el país es un país de crisis, que anhela irse lo más pronto de él. Y no estoy diciendo que haya que cortarle las alas. Yo siempre he pensado que si uno tiene que salir del país es para expandir, para ampliar, para conquistar, pero no para huir. Uno no puede en la vida estar huyéndole a las situaciones. Por el contrario, muchas veces la incertidumbre y la dificultad es la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios. Ojalá que, claro, si es posible y se dan las condiciones, vayan, se preparen, conozcan mucho más el mundo y vengan, nos ayuden a mejorar el país que tenemos, que sí hay mucho que mejorar, que hay mucho que cambiar, claro, pero no podemos nosotros darnos por vencidos diciendo aquí no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer siempre y cuando cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que nos corresponde. Este Belsasar, como todo lo recibió de sus antecesores,
pues obviamente él pensaba que el mundo se le debía. A veces es buena la situación difícil, la situación compleja. Lo que estamos viviendo es bueno porque nos está preparando para tiempos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Cuando las cosas marchan con viento a favor, pues obviamente no hay sino que direccionar las velas. Pero cuando el viento sopla en contra, entonces hay que agudizar mucho más nuestra capacidad de discernimiento y fortalecer nuestros brazos para poder remar en contra de la corriente. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso este hombre todavía le soplaba viento a favor. ¿Y qué hizo? Dice los primeros versículos que hizo un banquete para ¿cuántos de sus príncipes? Para 1000 príncipes. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer una fiesta donde haya 1000 invitados. Difícilmente, ¿cierto? Tiene que ser Lucho Díaz, que se casó hace como, ¿qué? Y hasta hoy me enteré. Ese fue el problema, que se casó sin decir nada, pero tenía ya toda la plata para hacer la fiesta después de haber convivido con la que hoy día es su esposa, y tener hijos y todo lo demás. Hicieron una fiesta y se casaron, pero muchos invitados, dependiendo de qué, de los recursos. ¿Está bien? Este hombre tenía suficientes recursos. ¿Y eran todos los príncipes que había en el reino? No. Dice, con algunos de sus príncipes, 1000 príncipes. Ahora, dependiendo de la visita también es la vajilla, ¿o no? Si es el vecino, pues no hay problema. Le damos de la misma comida que hacemos, arroz, papa, plátano. Pero si viene el jefe, entonces ya la cosa cambia. Ya nos esforzamos, ya es un día dedicado únicamente y exclusivamente a la cocina para el banquete. Eran príncipes, o sea que no era cualquier fiesta. Era una fiesta con todas las de la ley. Y obviamente no hay fiesta que esté sin acompañamiento adecuado, que es un buen vino. En esa época, pues obviamente, siempre la gente ha bebido, pero en esa época, a ese nivel, un buen vino era muy preciado. Como en las buenas mesas, uno dice un vino de no sé cuántos años, y me imagino igualmente los precios. Y un buen vino. Desafortunadamente, mis papilas gustativas se quedaron enredadas en alguna parte. A mí me sirven aguapanela y vino y me dicen que son dos cosas diferentes y yo no lo pecato. Pero hay gente que sí, hay gente que dice, uy, este es un buen vino. Me imagino que estos príncipes estaban acostumbrados a eso. Pero a veces el exceso produce dificultades. Y una de las cosas de las cuales mucho habla la Biblia es que no nos embriaguemos. Y embriagarse es fácil. Yo he recordado algunos episodios en los que me he embriagado. Bueno, por la falta de costumbre también. 2 o 3 ya lo pone a uno a hablar en lenguas. Y eso que no tengo el don. ¿Cierto? Ya uno empieza a hablar más de la cuenta. Y de alguna forma entonces la Biblia dice que sea uno prudente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Pero estos, como había tanto derroche, el vino fue en abundancia. Y quiero hacer alusión un poquito al efecto del vino en la vida de una persona. Miren, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Dice, actúa como un depresor del sistema nervioso central, afectando principalmente el cerebelo y el oído interno, que son cruciales para la coordinación y el equilibrio. ¿Qué es lo que uno primero experimenta cuando está ebrio? La pérdida de equilibrio. Miren la razón. No es que el vino era malo, sino que eso afecta al cerebro y el cerebro también tiene que ver con el oído interno y esto afecta el equilibrio. Y luego dice, el alcohol ralentiza la comunicación entre el cerebelo y otras partes del cerebro, lo que disminuye la función motora y aumenta la torpeza. ¿Qué dice el que ha tomado cuando va a tomar el vehículo y va a conducir? Yo puedo, yo estoy en mis 5 sentidos, vaya a ver. Y aquí yo he escuchado testimonios de cómo Dios cuida a sus borrachitos, dice el dicho, ¿cierto? Hay gente que dice, no, nos pegábamos unas y nos íbamos hasta Melgar en plena jala. Y están para contarlo. Y recuerden en esa época Melgar, la curva de las Canecas, recuerdan que no era la carretera que hoy tenemos. Pero uno se cree que maneja toda situación y bueno, vuelvo a decir que Dios cuida a sus borrachitos, solo que no abuse. Dice, el cerebelo es la región del cerebro responsable de la coordinación motora. El alcohol inhibe su función, causando descoordinación y dificultad para mantener el equilibrio. El alcohol altera la composición del líquido interno del oído, que es esencial para el equilibrio. Esto puede causar sensaciones de mareo, vértigo, la sensación de que el entorno está
girando. Ahora que hacer una de las expresiones cuando uno ha estado en eso, ¿qué dice? Para en el mundo que me voy a bajar. Eso le da vuelta a todo, ¿cierto? Bueno, estoy hablando con personas tan puras, tan santas, que nunca han experimentado eso. Bueno, les cuento que más o menos así se siente. El alcohol puede causar deshidratación, lo que también puede contribuir a problemas de equilibrio y mareos. El alcohol puede afectar la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones, lo que también puede influir en la coordinación y el equilibrio, especialmente en situaciones que requieren respuestas rápidas. Ahora, no vamos a hacer un estudio sobre el efecto del alcohol en la vida de una persona. Lo que estoy diciendo es que en esta fiesta, con tanto derroche, había seguramente mucho licor. Y efectivamente todo eso que se narra desde el punto de vista fisiológico de cómo funcionamos y cómo nos afecta lo que consumimos, seguramente ya en un momento determinado estábamos pasados de copas. ¿Qué sucedió cuando Belsasar se pasó de copas? Bueno, ninguno de ustedes estaba por ahí como para decir, yo lo vi que cayó debajo de la mesa, no, tampoco. Pero ¿sabe qué hizo? Tomó una decisión garrafal. Dice que en medio de todo, él se acordó que su antecesor, Nabucodonosor, cuando había ido a conquistar a Israel, se había traído todos los utensilios que se utilizaban en el templo. Se trajo todos los utensilios y obviamente ustedes saben que todo lo que era el templo y lo que había en el templo había sido ordenado y diseñado por Dios y cuidadosamente elaborado por los artesanos para que se cumpliese esa expectativa de lo que Dios decía que debía haber en el templo y sus usos específicos y sagrados. Pero este hombre cuando conquistaron lo trajeron todo y lo metieron en el cuarto de los tesoros de las conquistas. Y seguramente eran tan preciados que este hombre mandó que trajeran todos esos recipientes para que siguieran sirviendo más vino en ellos. O sea que de alguna manera lo que en un tiempo fue utilizado para lo sagrado, ahora se banalizó. ¿Está bien? Y esto es bueno que nosotros vayamos captándolo. Y es que muchas veces las cosas buenas que Dios nos ha dado, le damos un uso mucho menor a lo sagrado de lo que Dios consagró en nosotros. Solamente hablemos por algo que nos identifica a todos y es la economía. La economía es un don de Dios. Dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y Él le da a quien Él quiere. Y siempre lo he dicho, nosotros podemos decir que sin tener todo lo que quisiéramos tener y sin pensar que tenemos una riqueza enorme de la cual podemos vivir confiados hacia el futuro, somos personas muy privilegiadas. Económicamente somos muy privilegiados, pero eso no es nuestro. Eso nos fue encomendado para ser ¿qué? Administrado. Y muchas veces eso santo que Dios nos ha entregado lo hemos utilizado de maneras equivocadas. Talentos como la capacidad intelectual, talentos como la capacidad deportiva, talentos como el arte, que Dios también entregó a las personas, muchas veces las banalizamos. Cosas sublimes y sagradas pierden su valor cuando nosotros las empleamos para cosas que efectivamente no eran su propósito inicial. Su vida es una vida para vivir a los más altos niveles. Cuando la Biblia dice, y nos creó a su imagen y semejanza, imagínense a qué nivel Dios quería que viviésemos nuestras vidas. Pero la verdad es que hoy cuando vemos cómo estamos, hemos bajado completamente de ese nivel de vivir como Dios esperaba que lo hiciéramos. Esas virtudes propias de Dios que se llaman en la Biblia atributos se han ido diluyendo poco a poco. Y hoy día vivimos en una sociedad de una ética situacional. Dependiendo del ambiente donde estamos, así mismo optamos por decir sí o decir no. Y muchas veces llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces vivimos muy por debajo. Así sucedió. Y entonces trajeron los vasos y efectivamente tomaron y se emborracharon. Eran vasos especiales. Bebieron hasta que en aquella misma hora, estoy leyendo algo aquí, dice, en aquella misma hora, ya cuando había pasado gran parte de la festividad, pero cuando usaron lo sagrado para banalizarlo, dice, en aquella misma hora sucedió lo que nos narra este capítulo. ¿Qué fue lo que nos narra? Que de pronto se vio una mano en una pared alta escribiendo una frase. Imagínense, bueno, eso solamente los Adams, ¿recuerdan?
esa mano que camina y anda por ahí todo el tiempo. Esa mano apareció y empezó a escribir en la pared. Claro, muchos pensarían que era el efecto de ¿qué? Del licor. Muchos dirían, uy, la borrachera que tengo que hasta veo una mano escribiendo en la pared. Pero no, dice, en aquel mismo momento, cuando llegamos a esos extremos en la vida, empiezan a suceder cosas que ya nos trascienden a nosotros. ¿Recuerdan de Nabucodonosor? Cuando él dijo, miren la gran Babilonia que yo he construido, miren todo lo que yo he... Y no alcanzó a terminar su frase cuando le vino la pérdida de su razón. De alguna manera, cuando llegamos a esos extremos donde Dios interviene, interviene de una forma muy particular, muy única, porque efectivamente en ese momento dice que todo el mundo quedó aterrado. Voy a leer el primer versículo de Daniel 5, que es el versículo 6. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, tradúzcase como la cintura, y sus rodillas daban una contra la otra. ¿Alguna vez se ha sentido así? Que usted se vuelve pálido, sus pensamientos se turban, se debilita, usted siente como que ya no se aguanta sobre sus piernas y sus rodillas dan la una contra la otra. Bueno, uno podría, volvemos a decir, el efecto del licor. Estaba supremamente borracho, el hombre no tenía ninguna estabilidad. Ya hemos visto cómo afecta el funcionamiento del organismo en cuanto al equilibrio. Pero esto no es equilibrio, ¿sabe qué? Porque normalmente un impacto de estos lo que causa es lo que normalmente llamamos en una resaca, ¿qué? Se pasma. Una persona que ha bebido en un momento determinado un impacto muy fuerte lo pasma. Quiere decir que lo despierta y como que se da cuenta en la condición en la que se encontraba y empieza a reaccionar. Claro, viendo esta mano escribiendo sobre la pared, dice que entonces el hombre fue a temblar. No sabemos qué tipo de recuerdos pudo venir a su mente, de qué situaciones en el pasado. Recuerde que este es un personaje que de pronto era joven todavía cuando sucedió lo de Nabucodonosor en el pasado. ¿Recuerdan los sueños que hubo? La manera en que Dios se reveló, las formas en que el pueblo vio que había un Dios que revelaba los sueños y daba interpretaciones. De pronto vino todo eso a su mente y dijo, uy, como que llegamos a un momento crucial. A veces uno escucha mucho de las evidencias y testimonios de otras personas, sus propias experiencias, y no tomamos en cuenta nada de eso. Hay gente que está viviendo simplemente para tratar de argumentar en contra de todo lo que no alcanza a entender, porque no quiere aceptar que siempre habrá algo por encima de nosotros. Belsasar, él era el máximo, y de alguna manera no había nada por encima de él, pero en este momento se da cuenta que algo está sucediendo que le está recordando que en el pasado hubo alguien así y tuvo que reconocer que sí había alguien encima de él, que había un Dios soberano sobre todos los reinos y sobre todos los hombres. Y de alguna manera pues el miedo. Y entonces ¿qué hizo? Lo mismo que había hecho Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor cuando soñó y estaba turbado por el sueño que había tenido? Llamó a sus magos, sus caldeos, sus adivinos. Volvemos a lo mismo, las culturas cómo se van aprendiendo y se va repitiendo en el tiempo. Ahora, una virtud cuando se repite, que se convierte en un hábito, se vuelve un hábito constructivo, pero un defecto cuando se perdura en el tiempo a través de un ejercicio repetitivo, se perfecciona el daño. Miren, nosotros tenemos una capacidad espectacular, como colombianos lo decimos, tenemos una capacidad espectacular. Nosotros a veces miramos hacia otros lugares donde están los genios, los inteligentes. No, entre nosotros hay gente muy genia, muy inteligente. Hay gente muy creativa, hay gente muy innovadora entre nosotros. Solo que desafortunadamente, cuando llegamos a esos niveles, a veces se nos olvida que todo eso no es solamente el desarrollo natural de nuestro organismo. ¿Quién es usted para que pueda decir que es que fue a usted el que el azar le entregó todo lo que le dio? Esas capacidades sobresalientes y diferentes. No. Fue encomendado un talento especial y un talento particular a su vida. Que usted no puede vivir compitiendo con otros ni comparándose con otros diciendo en lo bueno que usted es, cómo es superior a los demás. Sino que ese es un talento que lo hace diferente a usted, pero no lo hace mejor que nadie.
Usted es una persona que tiene, por el contrario, una responsabilidad con respecto a eso. Y son esos tiempos difíciles en que uno tiene que emplearlos. Y este siguió con la costumbre de su antecesor. En lugar de buscar, como lo hizo al final su antecesor Nabucodonosor, él lo que hizo fue como al principio Nabucodonosor también llamó a los magos, adivinos, agoreros, y vengan y me cuentan. Díganme qué significa esa escritura en la pared. Muy bien, pues obviamente hay que siempre premiar. Y dice que ofreció una recompensa a quien le dijera. ¿Cuál era la recompensa? Para revisar si leímos el capítulo. No entregamos el año entrante el programador, porque ¿para qué? La plática se perdió. Un collar de oro, un vestido diferente, ¿recuerdan? Y que se convertiría en la tercera persona en el reino. Pues me imagino que la primera era ¿quién? No, la mujer, siempre la mujer es la primera. Después seguía él y después vendría el que le adivinara el sueño. Digo la mujer porque, a ver, parte de nuestro orgullo es creer que somos nosotros los que manejamos el asunto. ¿Sí o no? Nosotros simplemente sobrevivimos cuando obedecemos. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Entonces, los solteros, por favor, vayan preparándose. Alguien me hizo mala cara por allá, tranquila, no es el caso suyo. El caso suyo es completamente diferente. Pero el promedio y la mayoría nos dice que, pero sí, eran él, su esposa, y el tercero sería quien le adivinara la escritura. Imagínense, entonces no era tanto el oro, no era tanto el vestido que se le iba a dar, sino la posición que iba a ocupar. ¿Usted haría cualquier cosa por eso? ¿Cuánto están ofreciendo por Maduro? 50 millones de dólares. ¿No le solucionaría el problema a cualquiera? Bueno, pagaría algunas deudas y las otras que esperaran, pero le solucionaría grandemente la dificultad, ¿o no? Entonces, cualquier cosa se haría. Bueno, es también parte de la estrategia de seguridad. ¿Cómo generamos un ambiente inseguro alrededor de él? Pero uno haría cualquier cosa por eso, y me imagino que esos agoreros, magos, adivinos trataron a ver de cómo leer e interpretar lo que estaba escrito. Pero ninguno de ellos pudo. Hasta que, volvamos a lo mismo, ya sin opciones, tenemos que empezar a echar cabeza a ver si un problema como esto se ha presentado en el pasado, ¿cómo se solucionó? Y efectivamente, haciendo cuenta de historia, seguramente llegamos hasta Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y todos los magos, agoreros y adivinos no pudieron, entonces tuvo que haber una respuesta y empezaron a buscar respuestas. Ahora, yo quiero que usted entienda en este momento que ha pasado 20 años desde Nabucodonosor, pero ya estamos llegando a 70 años, porque es casi al finalizar la cautividad de los que vinieron de Judá durante 70 años para regresar nuevamente a Israel. Y entonces vamos a entrar, obviamente, a mencionar nuestro personaje central. ¿Quién es? Daniel. Pero ya pensemos, no en un Daniel que acaba de llegar. ¿Cuántos años tendría Daniel cuando llegó cautivo a Babilonia? Se calcula entre 15 y 20 años, más o menos entre 15 y 20 años. ¿Está bien? La registraduría en ese tiempo era difícil, entonces calculemos entre 15 y 20 años. Y está llegando el periodo final de la cautividad, que fueron 70 años. O sea que podemos pensar que perfectamente Daniel tenía ¿cuántos años? 70, 80, por ahí, y de pronto ya había pasado. ¿Está bien? Es un hombre ya mayor. Bueno, hoy día estamos combatiendo aún ese pensar, que 70 y 80 todavía no somos viejos. Porque si la gente está llegando a 100, 110, el jueves estuve en un entierro de una persona de 100 años. Él ya era mayor. Yo todavía con 60 soy joven, ¿o no? ¿Me entiende? Ya ha cambiado la perspectiva. Y de alguna forma estamos hablando de un hombre de 80 años. 80 años. Ya una persona que de pronto nuestros contextos le vamos retirando. ¿Recuerda, don Thierry, su material que nos regaló? Un material muy bueno para los que pasan de los 50, es parte de lo que estamos entregando a los mayores de 50 como equipaje para el futuro. Se llama Vivir la Jubilación, porque antes decían, ya se retiró. ¿Sabe qué es retirar? Es apartar, es hacer a un lado. Usted, mejor dicho, es simplemente de adorno. Y en las visitas ni hable, ¿recuerda?
Entonces se dijo, no, es que ya las personas mayores no son retiradas, las personas mayores son pensionadas, viven de una pensión. Y efectivamente las personas ya mayores que logran pensionarse, y pues oren los jóvenes para que logren pensionarse en el futuro, las personas que logran pensionarse viven de la pensión, trabajaron para hacer una pensión y la pensión trabaja ahora para ellos. Pero la verdad es que esos últimos años son de jubilación, júbilo. Son años para disfrutar la vida. Son años para poder saborear los resultados que en su gracia Dios nos permitió tener durante toda la vida. Qué bueno poder llegar, el jueves les decía, estoy en un velorio del abuelo de Jairo David, de 100 años. Y obviamente una familia extendida. Y como me decía una de sus nietas, me decía, mi abuelo le fue bien, una familia extendida, tenía tierras, por allá en Arbeláez creo, y de alguna manera siempre tuvo lucidez en su mente. Algunos episodios por ahí de pérdida. Le fue bien en la vida. Para llegar uno a los 100 años teniendo que depender de otros es difícil, pero pudiendo valerse por uno mismo, muy bueno. Y más si hay una solvencia que nos permita tener bienestar. Entonces, le fue bien, 100 años. Estamos hablando de un cautivo que le había ido bien aún en la cautividad, porque recuerden que cuando llegaron como cautivos. Tuvo que clasificar en la primera semana para ser categorizados como sobresalientes. Si usted no ha leído el libro, léalo, el libro de Daniel. Dice que cuando los evaluaron siendo jóvenes, 15, 20 años, los evaluaron de acuerdo a las disciplinas que ellos manejaban, sus disciplinas de alimentos, sus disciplinas espirituales, dice que los hallaron 10 veces mejor que los demás jóvenes. O sea que eso no fue regalado. De alguna manera las buenas disciplinas adquiridas, los buenos hábitos, la obediencia a lo que Dios dice que es una buena vida, le había llevado a ser ubicado entre los mejores de los mejores. Pero luego, después de las revelaciones y las interpretaciones de los sueños, se convirtió en uno más, dice, jefe de todos estos magos, agoreros, adivinos. O sea que el hombre fue un hombre de influencia en medio de la cautividad. Para que cambiemos el chip aquí, porque cuando decimos viene la dificultad, inmediatamente empezamos a echar reversa. Entonces vamos a estar mal, entonces vamos a vivir mal, entonces nos va a ir mal en la vida. ¿Quién dijo eso? Si por el contrario, cuando vienen las dificultades, empieza Dios a desarrollar una cantidad de potenciales capacidades que había dejado en cada uno de nosotros para esos momentos. O déjeme preguntarle si no lo ha hecho. ¿Usted no tiene una reserva de alguna manera para cuando vengan tiempos difíciles? Seguramente sí. Hay personas que yo he oído que dicen, no, me despidieron o me retiré del trabajo que tenía, pero tengo unos ahorros de los cuales me puedo valer por un tiempo. Y de alguna manera es una reserva para tiempos ¿qué? Difíciles, no productivos. Dios también en su vida ha colocado muchas cosas que van a ser empleadas necesariamente a través de ciertas circunstancias específicas, para que obviamente usted pueda sobreponerse y salir adelante mejor de lo que estaba antes. Porque ni siquiera estamos pensando en sostener. El que trata de sostenerse, solamente mire desde el punto de vista de cambio, desde el punto de vista de las monedas. Si usted tiene 100 hoy y tiene 100 dentro de 10 años, esos 100 no representan lo mismo que representan 100 hoy. Así que sostenerse es de una manera muy olímpica de retrasar también. Hay que progresar, hay que avanzar, hay que crecer, que es el desafío que Dios siempre nos plantea. Pero no nos quedemos solamente en la parte económica o material, sino usted como persona, usted como cristiano, ¿cómo está creciendo? Porque ese es el desafío. Y Daniel con 80 años en esa disciplina que desde los 20 había cultivado, ¿cómo estaría? Por eso insisto con los papás, no le delegue esa función ni al colegio ni a la universidad, y mucho menos a la sociedad actual. Esa es una responsabilidad directa suya, de poder formar los valores suficientes para que les acompañen hasta el final de sus vidas
y para que a la luz de esos principios y esos valores que no se negocian, ellos puedan vivir a plenitud el plan de Dios para sus vidas. Seguramente ya Daniel no estaría al frente de muchas de las responsabilidades que se le asignaron 40 años atrás. Claro, porque también la vida cambia. Y es otro proceso que estamos viviendo. Yo nunca había vivido 60 años. Ahora lo estoy viviendo. Cuando yo recibí a Cristo a los 15 años, cuando me involucré al servicio de tiempo completo a los 18 años, yo esperaba que el Señor viniera pronto, eso me habían dicho. No es que el Señor viene pronto, y dije, entonces, ¿para qué uno dedicarse? Si viene pronto, pues obviamente salimos de esto pronto. Pasaron otros 40 años y todavía no ha venido. Y pueden pasar otros 30 o 40 años, y si no viene, ¿qué? De pronto nosotros no nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para que el Señor nos saque rápido de esto. Claro, todos quisiéramos pasar de esta temporalidad que no es mala, pero no es igual comparado con la eternidad. Todos quisiéramos irnos a la eternidad, pero es que no lo definimos nosotros. El que lo define es Él. Y mientras estemos aquí es porque Él tiene todavía parte de su propósito que desarrollar en nuestras vidas. Así que tenemos que recuperar la capacidad a otro ritmo. Yo ya, este piso que ustedes tienen ahí debajo de sus pies, lo cambiamos en una Semana Santa. Y teníamos fuerza para cambiarlo. Yo tengo por ahí las fotos. Pero pídame que lo cambie hoy otra vez y no, yo contrato a alguien para que lo haga. Yo no aguanto una misa con triquitraque hoy día, ¿o no? Uno tiene que ser consciente que ya no voy al mismo ritmo que iba antes. Pero no quiere decir que tengo que archivarme, que tengo que retirarme. No, tengo que ubicarme en la mejor posibilidad de aportar conforme a la experiencia y a los valores y a los talentos desarrollados. Ahí es donde uno tiene que ubicarse en la vida. Todo tiempo en la vida es bueno. Todo tiempo es bueno. Si no fuera así, entonces Dios lo evitaría, pero no lo evita. Nacemos como niños y terminamos nuestra vida de adultos mayores. Y toda la vida tiene un propósito y un sentido. Solo que queremos vivir como jóvenes cuando somos adultos y queremos de alguna manera no dejar esa eterna juventud y no, vaya renunciando a ella. Y los jóvenes vayan preparándose para ser adultos. Y los adultos prepárense para ser adultos mayores, porque hay que vivir intensamente todos los días de nuestra vida. Un hombre de 80 años. Y cuando nadie puede solucionar el problema, ¿a quién acude? A un hombre de 80 años. Miremos por favor, y voy a irme al capítulo 9 de Daniel, sin que ustedes se retiren del 5, pero me voy a adelantar un poquito, algo que ustedes van a leer en las próximas semanas. Dice Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Este es el siguiente imperio después de Babilonia, los Medos y los persas. Y dice, y Darío estaba estudiando atentamente las escrituras en el libro de Jeremías. Darío era el nuevo rey, medo-persa. Ya había pasado Nabucodonosor, había pasado Belsasar. Estamos en otra época, años después, y todavía Daniel está vigente. Pueden pasar reyes y presidentes. Pero cuando usted sabe que tiene un plan Dios para su vida, usted permanece. Porque a nosotros no nos llevan los sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas sociales. A nosotros el que nos direcciona para el propósito que tiene en nuestras vidas es el Señor. Por eso vivimos en el tiempo que nos correspondió, en las circunstancias que tenemos, pero vivimos con una dinámica completamente diferente a la gran mayoría. No vivimos con temor, no vivimos con miedo, eso paraliza. Vivimos con expectativas de qué cosas nuevas Dios va a empezar a responder. Hoy estábamos en una actividad esta mañana y venía hablando con Kylie, Kylie está arriba con los niños, y veníamos hablando con ella de ideas para el futuro. Ustedes saben que este año ha sido un año de oración para que Dios nos muestre qué cosas debemos hacer de aquí en adelante. Ya hemos vivido 30 años de ministerio, estamos en una transición hacia los próximos 30 años, pero la pregunta es, ¿seguimos repitiendo lo que hicimos 30 años atrás? No.
Vamos a mantener la visión, vamos a mantener la misión, vamos a mantener la estrategia, lo que nos guía, pero la forma de hacerlo tiene que cambiar. Porque si pretendemos nosotros seguir haciéndolo como hace 30 años, créame que hoy nos volvemos ineficientes. Tenemos que aprender a usar el presente, pero sin perder de vista el objetivo, el propósito trascendente. Y ese es el que Dios nos ha dado. Y entonces, de alguna manera, ya más años después, aún Daniel seguía vigente. Para que usted se dé cuenta que no es simplemente que lo llamaron, le quitaron de encima todas las telarañas, porque me imagino sin hacer nada uno se llena de telarañas, y lo pusieron otra vez delante de Belsasar. No, el hombre era un hombre que estaba siempre atento. Después estaba estudiando las Escrituras acerca del final de la cautividad. O sea, que nunca se dé el lujo de decir, este tiempo no es bueno en mi vida. No, todos los tiempos son buenos. Y tenemos que vivir preparándonos para el siguiente. ¿Cuál será el último tiempo? Eternidad. Y tenemos que estar preparados. Nuestro mejor tiempo no ha llegado todavía. Nuestro mejor tiempo es la eternidad. Porque allá no simplemente tocaremos arpas y cantaremos todo el tiempo. Por lo que de alguna manera algunas luces pequeñas alcanzan a penetrar en esa sabiduría infinita del Señor, nos dice que también estaremos trabajando allí, en otras dimensiones diferentes, dentro de otras necesidades muy diferentes, porque allá ya no tendremos las necesidades apremiantes aquí, ni tendremos las dificultades para llenarlas, pero no estaremos de balde. ¿Recuerdan parábola de los talentos? ¿Cuál es la palabra que utilizó con respecto a entregarle para que ellos fueran a qué? Que me lo diga una colombina. Mateo 25. ¿Para qué? Que debía multiplicar. La palabra, ¿sabe cómo se llama? Negociar. Para que fueran y negociaran. ¿Sabe qué traduce la palabra negociar? Negar el ocio. Negociar es negar el ocio. O sea, yo no me puedo quedar en la vida contemplativa. Yo tengo que tener contemplación en mi vida. Pero Dios me llama es a actuar. Después de recibir la revelación, después de estar contemplando a Dios y recibir dirección, yo tengo que actuar. Obviamente también tenemos que cuidarnos de actuar tanto que no nos quede tiempo para contemplar. Sino tenemos que aprender a hacer el equilibrio justo entre vivir para el propósito de Dios y hacer lo que Dios nos pide, y también los tiempos donde Dios dice para y medita y reflexiona, para y aprende. Eso es lo que normalmente vivimos, y Daniel lo vivió todo el tiempo. Bueno, me vengo nuevamente del capítulo 9 y me regreso al 5, versículo 11. Como todas y siempre es así, la esposa de Belsasar, recuerden, esposa de Belsasar. ¿Belsasar cómo andaba? 3/4. Estaba borrachito. Quedó pasmado con lo que vio y mucho más aterrado cuando nadie le decía qué estaba pasando. Pero aparece la sabia esposa. Miren el papel tan importante de una sabia esposa. Es estar al lado de su marido para decirle, ¿se da cuenta? Mira dónde lo lleva la borrachera. ¿Se da cuenta? Y ninguno de los maridos aquí me ha dicho que hable de esto hoy. Claro, estoy diciendo en un momento determinado que una esposa sabia es la que está al lado de su esposo diciéndole, mira, lo que tú no alcanzas a percibir, yo creo que puedo ayudarte en eso. Y es parte del reconocimiento de que nosotros solos no podemos. Ya hemos estado cambiando un poco socialmente, claro que nos hemos ido casi que al otro extremo. ¿Está bien? De que la mujer no necesita del hombre, no, nos necesitamos. Entonces, la ley del péndulo, totalmente dependientes a totalmente independientes, hasta que aprendamos a ser interdependientes, hasta que aprendamos a hacer una combinación perfecta. Esa capacidad que Dios le dio al hombre y esa capacidad que le dio a la mujer pueden articularse, y aquí empieza a entrar la mujer. La mujer le dice al rey en el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, mire que está hablando de quién, Nabucodonosor, pero no es el papá directo. En el día de Nabucodonosor, 20 años atrás. Bueno, es una capacidad única de las mujeres, recordar que sucedió hace 20 años. Y nos lo recuerdan a nosotros que tendemos a olvidarlo.
¿Se acuerda usted de? Yo no me acordaba, pero ya ella lo sacó a relucir. Ella está hablando de, en el tiempo de Nabucodonosor, se halló un hombre que tenía el espíritu de los dioses, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Increíble. Y luego le dice, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos, los magos, los astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Eso es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Mire, el esposo había olvidado la historia. Y el esposo había olvidado ese gran testimonio del capítulo 4, que usted mira que es el antecesor a este 5 que estamos leyendo. Solo que hay 20 años de diferencia. Pero la mujer no. La mujer trajo rápidamente a colación hace 20 años, sucedió algo por el estilo, y Nabucodonosor tomó una buena decisión. Buscó a un hombre que era diferente a todos los demás, y este hombre le dio salida porque tenía la capacidad, mire la capacidad que tenía, de resolver dudas. La gente piensa que el cristiano es solamente místico y religioso. Y una persona llena del Espíritu de Dios no es ni mística ni religiosa. Es muy espiritual, pero también es sabia. Es un hombre que puede descifrar enigmas, es un hombre que puede resolver dudas. Para que no pensemos que el cristiano simplemente se reserva a una práctica ritual religiosa, sino una participación activa con talentos que Dios le ha entregado para respuestas en momentos difíciles. Y ahora más que nunca es que se necesitan que esos hombres vuelvan a ser llamados. Seguramente no estaba en la lista de los que vinieron. Mire que él llamó a los magos, agoreros, y vinieron seguramente 40 para abajo. Pero la mujer dijo, mire, como usted no ha encontrado, le conozco uno que tiene más o menos entre 70 y 80 años. Uy, pero ya será muy viejo, sí, pero sigue siendo tan efectivo como 40 años atrás. Llámelo y pregúntele a él. Y lo llamaron. Y dice el versículo 13 que Daniel fue traído y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Usted no necesita ser el protagonista. El protagonista tiene que ser Dios. Usted lo que necesita es que se sepa, si alguien necesita la respuesta que solamente Dios puede dar, sepa consultarlo a usted para que usted lo direccione. En estos días más que nunca se necesita eso. No que usted se vuelva el redentor del problema, porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Yo no le puedo cambiar la vida a nadie. Yo lo que sí puedo hacer es darle entendimiento y mayor consejo con respecto a lo que la Biblia me enseña de un Dios que sí puede solucionar los problemas. Y de eso se trata la influencia cristiana. No que nos vean piadosos, dándonos golpes de pecho, siendo asistentes regulares a nuestros rituales religiosos. No es eso solamente, sino que usted muestre toda la capacidad, todo el entendimiento que Dios en su palabra le ha entregado. En ese tiempo estoy estudiando, haciendo un curso de finanzas, lo hicimos en la iglesia, y estoy viendo personas que apenas están empezando a acercarse a la Biblia y empiezan a leer sobre los principios bíblicos para manejo financiero. Y estoy hablando de personas empresariales que han estado en las empresas manejando sus finanzas, tanto de nivel empresarial como personal. Y la expresión que estoy escuchando muy frecuentemente es, yo no sabía que esto lo decía la Biblia. Claro, porque nunca hemos ido a la Biblia. Por eso es importante que nosotros le digamos, mira, la palabra de Dios dice, y darle el consejo. No es mi consejo, es el consejo que Dios da, solo que yo lo he leído y creo que te puede ser útil a ti. Y eso empieza así a cambiar la vida de la gente. ¿Por qué? Porque el que la cambia es el Señor. Y esta mujer lo sabía, y este hombre cuando lo trajeron a Daniel, imagínense cómo llegaría de 80 años Daniel. Ya no era el veloz Daniel de los 20 años.
Era un hombre pausado, reposado. No era un hombre que estaba reclamando su lugar, es que a mí me abandonaron. Yo fui jefe de todos estos y nunca me tuvieron en cuenta ahora. No, él estaba ocupando su lugar, porque el protagonista tiene que ser Dios. Si nosotros pretendemos reemplazar a Dios, Dios dice, hágalo usted entonces y chao. Pero cuando nosotros queremos es acercar, aproximar a las necesidades de cada persona, a la fuente de la respuesta, obviamente siempre estaremos vigentes y nos llamarán y nos esperarán que nos vamos a demorar un poquito más en llegar, pero que llegamos, llegamos. Y entonces, versículo 16, el rey llega y le dice, vea, no hay problema. Si usted me adivina el sueño, le doy un collar de oro, vestido y tercer lugar en el reino. Imagínese ese papayazo, se lo diga a usted. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué? A los 80 años eso ya no interesa. Porque en la vida uno va con el pasar de los años entendiendo lo que realmente es valioso. Aquellas cosas por las que corrimos y nos afanamos en la vida, cuando ya uno va avanzando en la vida uno se da cuenta de tanto afán para eso, y eso no lo es todo. Y empieza uno a encontrar lo que realmente es valioso en la vida. Por eso siempre la Biblia nos recomienda escucha a las personas mayores, porque ellos ya han cometido los suficientes errores para saber por dónde no, y han tenido los suficientes aciertos para saber por dónde sí. Entonces hay que aprender a escucharlos. Y efectivamente, cuando le dijo yo te voy a dar, dijo mira, a mí no me interesa lo que usted me dé. Es más, que me meta a mí de tercero en el reino para estar asumiendo a los 80 años dirección de una nación como esas, olvídese, eso es quitarme el sueño. Estaba hablando en estos días, el jueves, Jorgito, que estuve hablando con una persona, me dijo, y es que yo a esta altura del paseo ya debía estar en otra posición y todavía sigo preocupándome, afanándome por sacar adelante, que si llega un momento en que uno empieza a sentir que llega la hora de ocupar otra posición. Solo que si no lo he trabajado desde antes, no hay más posición sino esa. Y vivirá para trabajar hasta que se muera. Y cuando digo trabajar, es trabajar para que pueda producir y producir pueda llenar su necesidad. Porque debemos programarnos para que llegue un momento en que usted no tenga que trabajar para producir. Ya produjo lo suficiente y por eso su pensión le va a sostener. Usted debe trabajar para realizarse, para hacer las cosas que no pudo hacer antes, porque no tenía tiempo y oportunidad. Aquellas cosas que realmente le deleitaban en su corazón hacer. Pero eso hay que prepararlo. Y Daniel estaba en ese momento, le dijo, yo no necesito nada de lo que usted me ofrezca. Y con todo y eso se lo dieron. Que tampoco uno va a renunciar. Yo siempre le digo a Dios, yo no soy merecedor de todo lo que Dios me ha dado. Pero ¿sabe qué? Como no soy merecedor de todo lo que Dios me ha dado, entonces tengo primero que ser agradecido y segundo disfrutarlo. Porque a veces uno, Señor, yo no lo merezco, entonces devuélvalo, écheselo a otro. No, Señor, yo no lo merezco, pero ¿sabe qué? Si usted cree que yo puedo hacer algo, aquí asumo. Porque así tiene que vivir uno en la vida, es que uno no es merecedor de nada, pero todo lo que recibe es una gran bendición de Dios y oportunidad, no importa la edad. Por eso, perdóneme, estamos viviendo una iglesia multigeneracional. Y este año, dentro de los cambios que estamos programando para el futuro, vamos a empezar a trabajar con los jóvenes. Jóvenes, quiero decir hoy día, si nosotros vamos a llegar a los 100, 110 años, jóvenes más o menos entre 30, 35, 40 años. Esos son los jóvenes de hoy día. ¿O no? Pues claro, si la edad ya va a ser 100, un joven tiene que ser de 40. Ya mayores nos sentimos maduros ya a los 60. Vamos a trabajar intencionalmente. Y hay un grupo de jóvenes en la iglesia espectacular. Espectacular. Pero necesitan el acompañamiento de los mayores en sabiduría, en entendimiento. Porque esto no es reemplazar una generación con otra. Esto es beneficiarnos mutuamente de las generaciones que tenemos en la iglesia. Esto es aprender a disfrutar del momento que vivimos cada uno. Si a mí me toca pausar el paso, el que viene más joven tiene que acelerarlo. Y eso es lo que Dios llama a hacer. Y aquí está Daniel. Y le dicen, y te voy a dar, y como dio con lo que se necesitaba, le dieron el collar, le dieron la plata, le dieron el vestido, lo pusieron en tercer lugar, solo que le duró muy poco. Porque ese mismo día el imperio cayó.
sea que esa posición, porque lo nombraron, lo alcanzaron a nombrar, no sé si lo notariaron, porque era de noche, estaban emborrachados, pero ya Daniel llegó a hacerlo. Y ya cuando cambió de rey, de Nabucodonosor, Belsasar, y entró Darío, Darío también lo tuvo dentro de su corte. ¿Entiende? ¿Para qué trabaja uno? ¿Para posiciones? ¿Para qué trabaja uno? ¿Para un collar de oro? ¿Para un buen vestido? ¿Para un carro último modelo? Por eso trabajan muchos y no están satisfechos. Si usted lo tiene, disfrútelo. Pero usted trabaja más que eso, para un propósito que trascienda y generacionalmente impacte el mundo. Hasta el último día de su vida. No antes, no renuncie antes. Si Dios no se lo ha llevado es porque todavía no lo necesita ya, lo necesita más acá. Entonces deje de andar pensando y diciendo al Señor, acuérdate de mí, me estoy acordando todos los días de usted, sino que usted no se acuerda de mí, de lo que yo tengo para usted. Vivir esa realidad hasta el último día de nuestras vidas. Puede ser en poco o en mucho tiempo. Anhelo que sea mucho tiempo. Versículo 16. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, collar, llevarás un collar de oro en el cuello y serás el tercero. Daniel le dice, eso no es para mí. Versículo 18. Y entonces Daniel comienza ¿cómo? El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Comienza ¿cómo? Recordando la historia de 20 años atrás. O sea, que tampoco tenía ¿qué? Alzheimer. Empieza a contarle. Tu papá llegó a ser lo que fue, hablando del ancestro, un reino de grandeza, de gloria y majestad. Claro, el más glorioso imperio de esa época. Todos los pueblos y todas las naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Quién era Nabucodonosor? El Señor de todas las cosas y decisiones. Ese era Nabucodonosor. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono de su reino y despojado de su gloria. En un solo instante. Dice la Biblia que no alcanzó a terminar la frase. Miren lo que yo... Se le fue la luz. No alcanzó a terminar la frase. Hasta que su corazón se endureció y su espíritu se llenó de orgullo, hasta ahí llegó. Le está recordando la historia. Y fue echado entre los animales monteses y comió hierba y vivió a la intemperie. Y en el versículo 21 le dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. ¿Hasta qué? Entonces le dice, mira, vuélvete atrás, tu esposa te lo acaba de decir, que en la época de tu antecesor Nabucodonosor sucedió algo por el estilo y Nabucodonosor pasó por esa experiencia como tú estás viviéndola, de creerte el dueño del mundo, decidir sobre la vida de cualquier persona y un día entró un proceso en su vida que lo llevó a vivir como un animal para poderse sobreponer y decir, ahora hay un Dios que es grande y soberano. Le está recordando y le está diciendo, desafortunadamente aprendiste lo que no debías haber aprendido de Nabucodonosor. Aprendiste de su orgullo, de su altivez. No, como que no leíste el capítulo 4 que decía que él se humilló ante Dios cuando las situaciones lo superaban. Y dijo el versículo 22, mire, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y menciona los vasos que utilizó. ¿Está bien? Entonces trae la película al presente y le dice, mira, esa experiencia que estás viviendo ya la vivieron otros. Y muy cercanos a ti. Y todo ese esplendor y esa gloria pueden cambiar de un momento a otro. Hasta que tú reconozcas en tu corazón que hay un Dios en el cielo y que no sigas peleando con Él. Y esto es bueno que lo entendamos de una vez y para siempre. Hay un Dios sobre nosotros, créalo o no. Y que muchas veces cuando usted acepta que efectivamente esto no es azar, esto no es casualidad, esto no es simplemente un proceso evolutivo,
sino que es un plan intencional, inteligente y creado para propósitos que trasciendan. Hasta que usted no entienda eso y sintonice su vida con eso, usted va a vivir en esta otra sintonía. Orgullo, altivez, prepotencia. Y eso lo único que hace es lo que sucedió finalmente con Nabucodonosor, destrucción. ¿Por qué? Porque cuando usted no adora al Dios que es soberano sobre todos, usted termina adorando dioses bajos. Por favor, miren en el versículo número 23 al final, dice en el 23, además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. No quisiste darle adoración al Dios glorioso y terminaste adorando dioses hechos de mano de hombre, con materiales preciados, oro, plata, bronce, pero también con madera y hasta con piedra. Hemos dicho que el asunto no es de adoración, sino el asunto es de a quién adoras, porque tú adoras a alguien o a algo, o adoras al Dios de los cielos, lo reconoces como el Dios suficiente en él mismo, o te adoras a ti mismo, insuficiente, o adoras tu capacidad, o adoras tus logros, adoras tus títulos. Pero a alguien tendrás que adorar. Hoy ya superamos esa historia pasada de hacer tótem de plata, de oro, de madera. Pero hoy hay unos más peligrosos todavía porque captan totalmente a la persona. Ya no pueden pensar sino en eso, sentirse bien solamente con eso y vivir toda su vida para eso. Y efectivamente le está recomendando que haga un cambio en su vida. Dice el versículo 24, entonces, en la situación dice, de su presencia, de la presencia de Dios Altísimo, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Increíble. Esa era la interpretación. Le estaban dando los titulares de la prensa del día siguiente. Porque eso fue lo que pasó esa noche y al día siguiente esos titulares fueron los que aparecieron en la televisión. Tu reino fue roto y se entregó a los medos y los persas. Ahora, ¿usted cree que Belsasar no tuvo oportunidad? Que Dios ese día se le salió la rosca y entonces no se controló y lo mandó de una vez a que lo destruyeran los medos y los persas. Dios nunca es así. Pero menos cuando un hombre ha tenido la experiencia de otros que le han dicho, mire, yo era así y de alguna manera reconocí y cambié y aún mi reino me fue devuelto, Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y más gloria que la que tuve al principio tuve después, pero cuando reconocí que había Dios. Y seguramente lo escuchó, pero hizo caso omiso, como no suele pasar. Perdóneme, que es que esto no se trata de la gente de afuera que no vino a la iglesia. Esto se trata de nosotros, que hemos escuchado testimonios, que hemos visto evidencia, que sabemos cómo son las cosas, pero seguimos insistiendo en que nosotros tenemos la razón. Y tarde o temprano la razón se me dará. Mentiras. Si sigues en esa posición terca y testaruda de que tú eres todo y adoras lo que a ti te conviene, un día vas a tener que llevarte un palmo de narices, porque hay un Dios soberano que se manifiesta. Tu reino fue pesado y no fuiste hallado fiel. Y entonces lo que tienes será quitado y dado a otros. 29. Lo último que hizo en ejercicio de su reinado, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor de su reino. Eso fue lo último que hizo. ¿Quién recibió recompensa ese día? Daniel. Imagínense, entraron los medos y los persas esa noche, conquistaron, llegó Darío para reinar ahora y preguntó, bueno, ¿quiénes eran los que estaban en gobierno con Belsasar? No, pues él, su esposa y Daniel. Imagínense, porque ya fue nombrado tercero en el reino. Él, su esposo y Daniel. Entonces dijo, bueno,
ni el rey ni la esposa me convienen, me quedo con Daniel. Por eso Darío y luego Ciro, rey de Medio Persia, estuvieron con Daniel. Y ya Daniel no tenía 80, de pronto 90. Y seguía siendo vigente Daniel. Vuelvo a insistir, no se trata de adorar, sino a quién o a qué. No se trata de seguir. Si usted quiere seguir al Señor, bien. Pero si usted no le sigue a Él, usted va a tener a alguien a qué seguir o a alguien a quién seguir. Porque se trata de eso la vida. Solo que al final de cuentas usted tiene que medir los resultados. ¿Qué pasó? Yo busco al Señor, dice, y no he visto en el tiempo ni justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Eso es lo que yo he visto con el tiempo en el Señor. Pero también he visto que todos aquellos que se han apartado han sido quebrantados y sus vidas se han reducido a la mitad de la vida. Para que tengamos eso claro en el país. Porque como vivimos en una cultura donde lo malo es lo que tiene éxito y muchas veces nos inclina a ser como aquellos para tener éxito, la Biblia dice no llegarán ni a la mitad de sus vidas. Y revise en nuestro prontuario delictivo que tenemos en el país a qué edad han muerto los grandes capos de la vida. Los 40, los 50, mitad de vida. Porque así dice la Biblia. Pero aquí estamos, 60, 70, 80, 20, 25, los de 7, los de 8, los de 9, los que están apenas de 2 años en la guardería, aquí estamos. Y esto no va a parar. Esto no se va a detener. Versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Ya Darío tenía su edad y buscó a un consejero joven de 80 y pico. ¿Me entienden? ¿Cómo yo he titulado este tema? Trascendencia de un hombre que confió en Dios. Trascendencia de un hombre que confió en Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Bueno, concluyamos. Algunas lecciones que he sacado. Cada quien elige su futuro. Oiga bien la palabra que utilizo. Cada quien elige su futuro. Elección implica que hay opciones de elegir. No estoy diciendo cada cual construye su futuro, que esa es una falacia que el mundo nos vende. Es que tú estás construyendo tu futuro. Caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. No, eso es una falacia. Hay 2 caminos, dijo el Señor. Y uno que conduce a la perdición y otro que conduce a la salvación. Hay 2 caminos. Y uno tiene que elegir. Entonces cada uno elige su futuro. Y no estoy hablando solamente de los 60, 70, 80, 100 años, sino su eternidad. Cada cual la elige. Eso no es un asunto de construir, es de elegir y vivir conforme a lo que de antemano Dios prepara para uno. Daniel, un hombre de influencia en los momentos críticos de su nación, eligió eso. Daniel fue un hombre de influencia en los momentos críticos de su nación Israel, de la nación a donde fue Babilonia, de la nación a donde pasó Media y Persia. Un hombre de trascendencia, un hombre que se mantuvo. Nabucodonosor, un hombre que tuvo que ser humillado para a la postre ser exaltado. ¿Sí o no? Nabucodonosor fue un hombre humillado, pero para ser bendecido. Hay un texto en la Biblia que a veces no entendemos. Es necesario morir para vivir. Y eso es vital. Si yo no aprendo a morir a ese orgullo, morir a esa altivez, yo no estoy preparado para vivir la excelencia de lo que Dios tiene para mí. Si yo prefiero mantenerme en mi orgullo, en mi altivez y en mi capacidad, te estás perdiendo lo bueno que Dios tiene porque tú tienes un declive, tarde o temprano. Mas cuando uno confía en el Señor, siempre va de gloria en gloria. Y Belsasar, un hombre que nunca dejó de ser soberbio y altivo y fue destruido. Mire, 3 hombres, 3 decisiones. La pregunta es, ¿quién quiere ser uno? ¿Daniel? ¿O quiere pasar por la experiencia de Nabucodonosor y ser exaltado al final? ¿O Belsasar, que finalmente fue destruido? No uses los dones sagrados para fines mezquinos. Segunda gran lección que yo saco de este capítulo. No uses los fines sagrados, los dones sagrados para fines mezquinos. ¿Qué quiere decir eso?
Tienes muchas cosas muy valiosas de Dios para que las emplees equivocadamente. Empléalas para las que Dios te las dio. Y eso implica preguntarle, Señor, ¿cuáles son y en qué quieres que las emplees? A mí me hace mucho eco Mateo 25 siempre. Mateo 25 es una parábola excelente. ¿En qué le dijo el Señor a los siervos que recibieron los talentos que invirtieran? ¿En finca raíz? ¿En moneda extranjera? ¿En qué les dijo que invirtieran? Claro, no les dijo en qué invertir. Lo que les dijo es, negocien, no ocio. Vayan y con su creatividad, con su innovación, vayan y busquen las oportunidades. Y fueron y las buscaron. Que la gente espera que uno como cristiano, Señor, ábreme caminos si me encuentro al final la gran empresa que siempre quise, el gran trabajo que siempre quise. No, eso es, vaya y trabaje con ingenio, con creatividad y con dirección, con los talentos que Dios te ha dado. Y seguramente esos talentos te van a llevar a disfrutar de todo lo que Dios había preparado. Pero no los uses mezquinamente. No los uses ni para ti, ni para fines de los que Dios no quiere que sean utilizados. Tercera lección, saber que mi pago y recompensa solo viene de Dios. No se venda por un collar, no se venda por un vestido de púrpura, no se venda ni siquiera por el tercer puesto de un reino. Usted aspire a mayores cosas. Un día Billy Graham, el gran Billy Graham del pasado, siglo pasado, asesor de presidentes en Estados Unidos cuando Estados Unidos era relevante. Hoy ya es decadente. Cuando era Estados Unidos relevante, era el asesor de presidentes. Y un día alguien le dijo, vea, usted ha tenido, obviamente a quien aconsejar presidentes, muchos en el país. ¿Por qué no se lanza usted a ser presidente? Si usted los ha aconsejado a ellos y su consejo es sabio, ¿por qué no asume usted la presidencia del país? Qué gran tentación. ¿Sabe cómo respondió? A mayores honores me ha llamado el Señor. A mayores honores me ha llamado el Señor. Entonces no se venda por un collar, no se venda por un buen vestido, no se venda por una posición. Dios es el único que puede recompensarle como usted merece. ¿Qué características me gustaría tener de lo que leímos en el capítulo 5? Un hombre en el cual more el Espíritu Mayor, decían ellos en su tiempo. Hoy día se llama el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo more en mi vida. ¿Sabe qué significa? No solamente que me habite, sino que tenga control sobre mi vida. Sea hallado como un hombre con claridad, inteligencia y sabiduría, ¿o no? Porque seguramente al final de los tiempos no vamos a estar haciendo mucho, pero sí vamos a tener mucho que decir. Mucho que decir. Y entonces ahí se va a notar la ciencia, el entendimiento, la sabiduría que Dios nos ha entregado. Yo quisiera, bueno, no sé si llego a tenerlo, tener sueños e interpretarlos, o que otros tengan sueños y poderlos interpretar. Algunos piensan que yo lo tengo porque me vienen a contar unos sueños y digo, ¿qué comió? Lo primero que pregunto, ¿y qué comió? Porque de pronto sea eso una indigestión bien tenaz, pero bueno, puede que Dios le hable, a mí no me ha dado esa capacidad, pero me gustaría tenerla, ¿o no? Yo no tengo lenguas, ni siquiera las que cantaron aquí hoy, que los oí que cantaban en lenguas. Y digo, Señor, me perdí de esas por estar saludando a la gente afuera. Pero me gustaría hablar en lenguas. Me gustaría hablar en lenguas. Yo no tengo el don de lenguas. Me gustaría. Pero si no es lo que Dios quiere para mí, disfruto de la que tengo. Y a veces la uso mal, pero bueno. Ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Imagínense esa capacidad. ¿Qué estamos viviendo hoy día? Cambiamos la palabra incertidumbre por enigma. No sabemos qué es lo que está haciendo, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿recuerdan? Poder dilucidar los enigmas. Y tenemos a alguien que nos ayuda. El Espíritu Santo nos hablará de las cosas que habrán de venir. Él sí nos da la capacidad para eso y para resolver dudas. Si algo yo quiero, ¿sabe qué tener claro? De que Dios tiene respuesta en los tiempos de crisis.
Dios tiene respuesta, solo que hay que buscar a Dios para encontrar la respuesta. No buscar la respuesta, buscar a Dios para encontrar la respuesta. Hoy día la gente está buscando respuestas, pero no está buscando a Dios. Busque a Dios y la respuesta viene con Él. Poder interpretar las situaciones, poder resolver dificultades, poder ejercer una amplia influencia, jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, mano derecha de Belsasar, Nabucodonosor, Darío, Ciro. ¿Qué nivel de influencia el que tuvo? ¿Qué nivel de influencia? Yo quisiera tener un nivel de influencia así. De poder uno estar cerca de personas que han alcanzado unas posiciones y tienen unas capacidades impresionantes y poder servirles de luz de lo que Dios quiere hacer en. Pero no soy solamente yo, es Daniel, yo estoy leyendo lo que a mí me gustaría de Daniel y por lo que yo le pido a Dios y trabajo para que Dios desarrolle. Pero eso es igual en usted, porque no se trata de los gurú o los grandes espirituales que alcanzaron un nivel que nadie más puede alcanzar. Eso es mentira. El único que está por encima de todos nosotros es el Señor. De ahí en adelante todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo donde hay una sola cabeza. Así que por favor pensemos, este es un muy buen momento para hacer otro Daniel. Esta es la época de ser Danieles. Y termine de leer el capítulo, porque el libro es muy enriquecedor, porque Daniel se atrevió a ir por revelación de Dios hasta el fin de los tiempos. Daniel habla de la segunda venida de Jesús. Daniel habla de la finalización de los imperios humanos. Daniel fue mucho más allá de su tiempo, pasó por encima de nosotros hasta los tiempos futuros. Dios puede hacer eso con aquel que se dispone. Un hombre de trascendencia porque aprendió a confiar en Dios. Sea usted un hombre de trascendencia o una mujer de trascendencia porque aprendió a confiar en Dios. Tenga cuidado de a quién está siguiendo. Si no es al Señor, a alguien está siguiendo. Tenga cuidado a quién adora, porque si no es el Señor, a alguien está adorando. Bueno, vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por tu palabra, la palabra tuya, como dices tú mismo, es útil y eficaz, Señor. Y es como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Tu palabra, Señor, penetra hasta el corazón y nos permite poder dilucidar lo que es y lo que no es. Por eso te doy gracias por permitirnos nosotros tener esa oportunidad, una palabra escrita como la que tenemos en la Biblia y estarla consultando todos los días. Porque es la manera como nosotros establecemos nuestra relación de intimidad. Te oramos, hablamos contigo a través de la oración y te escuchamos a través de tu palabra, por las impresiones mismas de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, sí, siempre habrá el temor de las interpretaciones privadas y de que cada uno acomoda como le conviene, pero aquí no hay personas que están buscando lo que les conviene. Aquí hay personas que están buscando dirección, sabiduría, entendimiento, luz, revelación para lo que estamos viviendo. Y yo te oro, Señor, en el nombre de Jesús, específicamente por los miembros de la iglesia. Porque siempre hemos dicho, Señor, que no queremos ser una iglesia religiosa, pero sí muy espiritual. Queremos ser una iglesia que nosotros podamos llevar lo que de ti aprendemos, Señor, y en la comunión de otros podemos aprender a aquellos que no tienen esta oportunidad que nosotros tenemos de una relación personal y de un acompañamiento espiritual, Señor. Tú eres el Dios que resuelves todo problema, todo enigma, toda cosa que el hombre no alcanza a entender, tú eres el que tienes cómo dilucidar, cómo mostrar, cómo revelar. Así que acudimos a ti para decirnos, muéstranos, Señor. Y yo oro para que tú le des sabiduría a estos tus hijos y tus hijas, con muchas decisiones que están tomando y muchas situaciones que están asumiendo, para que, así como te piden, Señor, tú le respondas. De aquellos que se han arrodillado y han dicho, Señor, no sé qué hacer, pero yo sé que tú sí sabes, y por eso vengo a preguntarte,
¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios no se va a quedar callado. Dios va a hablar. Cuando los magos, agoreros, adivinos no tienen respuesta, Dios tiene una respuesta. Dios en su palabra, a través de Daniel, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de Jesús, a través de los discípulos, tiene una respuesta siempre, porque esa es su palabra inspirada por Dios, para hablarnos y para decirnos, esto es lo que quiero que hagas. Y una vez que Dios hable, ponle firma, hoy tu reino termina, y terminó su reino. Lo invadieron los medos y los persas esa misma noche. La palabra de Dios es así, sí y amén. Y usted tiene que aceptarlo, creerlo, o usted tiene que asumir, vivir en su estilo, su manera, su modo y las consecuencias que eso trae. Pero por eso una mujer sabia como la esposa de Belsasar le dijo, mira, tú no sabes, pero yo he oído que. Y hay un hombre que buscó a Dios y Dios le reveló los sueños de Nabucodonosor. Búscalo, que de pronto él te diga lo que Dios tiene para ti. Órale al Señor este día. Yo sé que lo has hecho todo el tiempo, pero órale con el convencimiento de que Dios sabe lo que tienes que hacer. No te dejes llenar el corazón de temores, de miedos. En estos días decía algo que el Espíritu Santo me hablaba a mí. Cuando no teníamos nada, no teníamos miedo de perder porque no había nada que perder. Pero en la medida en que Dios nos bendijo y alcanzamos y logramos y tenemos, ahora nos da miedo de perder. Y por eso no intentamos nada. Vuelva a ser el hombre y la mujer que al principio era. Que cuando no había nada creyó y se lanzó y usó dones, talentos, habilidades, aprovechó oportunidades y Dios reveló su buen propósito. No vivas en este tiempo para tratar de proteger lo que nunca podrás proteger, de tratar de guardar lo que nunca vas a poder guardar, sino de buscar cuál es el propósito de Dios. Y si hay que ponerlo todo lo ponemos, porque cuando se pierde es cuando se gana. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Por favor, cierre sus oídos a lo que el mundo está diciendo y de rodillas sensibilice su oído a lo que Dios quiere decir. Ante el altar quiero estar, ser una ofrenda de amor. Yo fui creado para darte lo mejor de
háblanos en este tiempo. Te lo hemos pedido y sabemos que lo estás haciendo. Déjanos oír claramente lo que quieres que hagamos. Déjanos ser como Daniel en este tiempo para nuestra nación. Tú eres el Dios que pones y quitas reyes. Tú eres el Dios que das gloria y la quitas cuando quieres. Tú eres el único que permaneces para siempre. Déjanos entenderlo, Señor. Y permítenos en tus manos ser los instrumentos que tú quieres para este tiempo en nuestra nación. Te damos gracias y te bendecimos porque es un reconocimiento inmerecido de nuestra parte. Ser instrumentos en tus manos es algo que no nos merecemos, pero lo quisiste hacer. Y por eso lo aceptamos, porque fue por lo que Cristo hizo por nosotros, que algo de eso nosotros queremos hacer ahora por Cristo. Que sea reverenciado y reconocido en nuestra nación. Que sea adorado el Dios de los cielos en la tierra. Te damos gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos, todo lo que ha sido esta semana y todo lo que será la semana que viene, para que nos sigas direccionando y nos sigas enseñando el camino por donde debemos andar. No quites tus ojos de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.